instalación de un nuevo disco. A continuación yo te enseñaré a cómo instalar un disco duro. El disco duro es el dispositivo del sistema de memoria del PC que se usa para almacenar todos los programas y archivos, ya que es el único capaz de guardar datos, incluso cuando no está alimentado por la corriente eléctrica. Esto es lo que lo diferencia de otras memorias de tu equipo, como por ejemplo la RAM es la que se usa para hacer funcionar los programas. Otros tipos de memoria pierden la información si no hay energía. La velocidad del disco duro interviene en el tiempo de arranque del equipo y de las aplicaciones. Un disco duro lento se puede convertir en ese cuello de botella que hace todo el PC se mueva a velocidad de tortuga, que distingue a un disco duro de otros. Las características más importantes de un disco duro es su capacidad de almacenaje. Esta se suele medir en gigabytes, terabytes. Cuando mayor sea, más canciones, películas, fotos, documentos y programas puede contener. Otra pieza de información para tener en cuenta es la velocidad de transferencia. Esta define la cantidad de información que el dispositivo es capaz de leer o grabar por un segundo. Sin embargo, aunque pareciera que esta velocidad define cómo se comportará un disco, lo que importa en realidad es la latencia. La latencia es un número en el tiempo que tarda el disco duro en localizar un dato. Lo ideal sería una latencia lo más baja posible y en una velocidad de transferencia lo más alto posible. Más sobre esto en especificaciones técnicas de disco duro. ¿Cómo se organiza un disco duro? La distribución lógica que tiene un disco duro es responsabilidad del sistema operativo. Este se encarga de organizarlo o permitir el acceso a la información. La mayoría de sistemas utilizan el concepto de archivo o fichero. Un archivo puede ser, por ejemplo, una canción, una foto, un programa. Estos ficheros se organizan en carpetas, que a su vez pueden contener otras subcarpetas. Entre otros sistemas ficheros, los más comunes son el NTFS AFAT, pertenecientes a los entornos Windows, a los x3, x4 y Linux. ¿Qué tipos de discos duros existen? Hay varias maneras de clasificar los discos duros. A continuación están según su tecnología interna. Magnéticos, también conocidos como discos nudos. Estos tienen en su interior varios discos en los cuales se almacenan la información. Gracias a campo magnético, estos giran y una cabezal se encarga de leer y escribir su funcionamiento. Es muy parecido a los tocadiscos sólidos, también conocidos como SSD o Solid State Drives por su sigla en inglés, unida en estado sólido. En estos no se usan discos giratorios, sino matrices de transistores. Cada transistor se encarga de guardar una unidad de información. No existen partes móviles y esto facilita un acceso rápido. Son más resistentes a golpes, consumen menos energía, no hacen un ruido sustancial y en definitiva son un salto cualitativo importante. Su único problema es que no son mucho más caros, aunque son los avances de la tecnología. La brecha es un costo, se va cerrando respecto a los discos magnéticos. Otra calificación sucede según su interfaz. La interfaz es el tipo de conector usado para conectarse a otros dispositivos. Van desde los antiguos IDE a los nuevos SATA y PCI Express, a los pensados para que SSD como M2, SATA y SATA Express. En la actualidad del PCI Express usados en los SD son los que más velocidad pueden darte. Por último, esta es una clasificación según su localización.
Internos, como su nombre lo indica, se encuentran en el interior de la caja del PC. Externos son los discos duros externos, se conectan al PC a través de una conexión USB o SATA externa. Son más lentos y sirven para almacenar la información que no usamos todos los días. ¿Cuál es el disco duro que me conviene? Depende del uso el que vayas a dar y del presupuesto del dispongas. Para un usuario común y corriente, lo importante es el tamaño y no tanto tipo de disco duro. Pero para un usuario profesional, sobre todo para alguien que haga procesado de video, no hay duda en que un disco SD es la mejor opción. ¿Qué capacidad necesito de disco duro? La capacidad es en la memoria RAM. Cuanto más tenga, mejor, sin importar el tamaño. Con el uso de la capacidad se irá llenando, así que no olvides que puedes usar un disco duro externo para aumentar la cantidad de información que puedes almacenar sin tener que cambiar tu disco duro interno. ¿Qué hago si la información es muy importante? Existe un tipo de discos duros externos muy útiles denominados más. Con estos tienen un aparato externo a tu PC donde puedes realizar sin problemas copias de seguridad. De todas maneras, no olvides siempre tener tu información en al menos 2 dispositivos para no perder ningún dato, ya que aunque parezca imposible, cualquier NAS o disco duro. A continuación, yo les hablaré sobre una instalación de un nuevo disco duro de una computadora. Primer paso, asegúrate de usar una computadora de Windows. Aunque técnicamente es posible reemplazar un disco duro en una Mac, esto es increíblemente difícil y a menudo da como resultado que la pantalla se rompa cuando se maneja improvisadamente. Por otro lado, paso número 2. Respalda la información de tu computadora. Si vas a retirar un disco duro existente de la computadora, respalda su información de tal manera que puedas restaurarla más adelante. Paso número 3. Compra un disco duro que se coincida con el modelo de tu computadora. Busca en un disco duro que funcione con el modelo de tu computadora y luego compra la opción de tu preferencia. Paso número 4. Apaga y desconecta la computadora. Usualmente puedes apagar la computadora usando el botón de inicio apagado en la parte trasera del Amazon, pero será recomendablemente desconectarla de cualquier fuente de energía para garantizar que no tenga electrocutes accidentalmente. Retira las paneles de la casa. Quizás necesites un destornillador de estrella Phillips para la memoria de las computadoras más nuevas. Tienes tornillos de presión, tendrás que sacar ambos paneles de la manera que puedas atornillar en el disco duro en ambos lados. Paso número 6. Conéctate a tierra. Esto evitará que los componentes de la computadora se dañen por una descarga electrostática. Paso número 7. Retira el disco duro viejo. Si vas a retirar un disco duro viejo, asegúrate que todos los cables estén desconectados, tanto de la placa madre como de la fuente de energía destornillada. Todos los tornillos en ambos lados del disco duro y luego deslízalo de su armazón. Paso número 8. Inserta el nuevo disco. Retira el disco de su empaque, luego deslízalo dentro del espacio abierto en el armazón del disco duro. Este deberá deslizarse directamente y los huecos al lado del disco deberán alinearse con las guías para los tornillos en el armazón. Si puedes usar una ranura que tenga un poco de espacio a su alrededor, esto mejora el flujo de aire y dará como resultado un sistema más frío, pero no es un tema crítico. Paso número 9. Asegura el disco duro. Una vez que el disco duro se haya insertado, usa los tornillos que vengan con él para asegurarlo. En el Amazon, idealmente debes usar 2 tornillos en cada lado de discos duro. Si este está suelto, puedes
sacudirse y causar más ruido, dando como resultado daños físicos. Ajustando los tornillos finalmente, pero no los ajustes demasiado, ya que esto también podría causar daños. Paso número 10. Conecta el disco a la placa madre. Los discos duros más nuevos tendrán cables SATA, los cuales son delgados y parecen cables USB. Usan cables SATA para conectar el disco duro a la placa madre. Los cables SATA pueden conectarse en cualquier dirección. Si vas a conectar tu disco duro primario en la cable SATA, debes estar conectado con el primero canal SATA. Este podría estar etiquetado como SATA o SATA 1. Consulta los documentos de la placa madre para obtener información detallada de la misma.